so excited about what Jesus is doing in your country. Estamos muy emocionados por lo que Jesús está haciendo en su país. Year after year, we see Jesus doing amazing things among us. Año tras año vemos a Jesús hacer cosas maravillosas entre nosotros. And being back this third year is a true pleasure. Y volver en este año es un verdadero placer. Is that better? ¿Está mejor? Here's what I want to do. Esto es lo que vamos a hacer. How many of you guys were here last year or the year before? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el año pasado o el año anterior? Awesome. Lots of new faces. Maravilloso, muchas caras nuevas. Our expectancy Nuestra expectativa is that Jesus wants to do everything he's done es que Jesús quiere hacer todo lo que ya ha hecho and even more. y mucho más. Jesus tells us in Matthew 18 Jesús nos dice en Mateo 18 that if we agree in anything on earth, it will be done by the Father in heaven. que si nos ponemos de acuerdo en algo en la tierra será hecho por nuestro Padre en el cielo. How many of you guys are excited to have an encounter with the presence of God this weekend? ¿Cuántos de ustedes están emocionados por tener un encuentro con la presencia de Dios este fin de semana? So here's what we're going to do. These guys are going to start playing something. Eso es lo que vamos a hacer. Ellos van a comenzar a tocar algo And we are going to be the church. y nosotros vamos a ser la iglesia. So I want you to turn to a neighbor Así que quiero que te voltees a la persona que tienes al lado and I want you to put your hand on their shoulder right now. y quiero que pongas tu mano sobre su hombro en este momento. I don't want to see anyone standing alone. So if you're alone, get with a group of 2, make it 3. No quiero ver a nadie sentado solo. Si estás solo, ponte con otros y haz grupos. And right now I want to come into agreement Y ahora mismo quiero que entremos en un acuerdo and ask the Lord y que le pidamos a Dios for his presence to be made manifest para que su presencia sea manifestada in our lives this en weekend. nuestras vidas este fin de semana. So right now in your own words, Así que ahora mismo con tus propias I palabras want you to pray over one another, quiero que oren los unos por los otros, asking the presence of God pidiendo la presencia de Dios to meet us again. para que nos encuentre de nuevo, Because he's done it for the last 2 years porque estuvo aquí los 2 años anteriores and he wants to do it again. y lo quiere hacer de nuevo. So will you be the church? Así que vamos a hacer la iglesia. Invite him over your neighbor right now. Invítalo sobre la vida de la que tienes al lado en este momento. Turn to one another Vuélvanse los unos a los and otros invite his presence. e inviten su presencia. Father, I just thank you for now. So much. Holy Spirit, come. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here tonight. This conference Esta conferencia, is called Esto, Reino. esta conferencia se llama Esto es Reino, Because this is kingdom. porque esto es reino. We get to come, Podemos venir, we get to be righteous sons and daughters. podemos ser hijos e hijas justos, We get to be filled with his peace. podemos ser llenos de su paz And when we're in his presence, y cuando estamos en su presencia, do you know what the word of God says? ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? There is fullness of joy Hay una plenitud de gozo and pleasures forevermore. y placeres para siempre. Are we in his presence? ¿Estamos en su presencia? Do we have any option but to be full of joy? ¿Tenemos alguna opción que no sea ser llenos de gozo? Tommy, no. No. Okay, some of you guys are expecting Chad, Sabemos que ustedes están esperando a Chad, but it's with disappointment that I tell you pero va a ser un poco triste que les tengo que decir that Chad's flight yesterday, que el vuelo de Chad ayer it was delayed. fue retrasado. However, Pero sin embargo, Chad and Andy will be joining us tonight, Chad y Andy llegarán esta noche and they'll be with us for the rest of the y conference. van a estar con nosotros el resto de la conferencia. So yeah. We have a very special treat tonight. Tenemos un regalo muy especial para ustedes. Some of you guys have heard of a rascal. Algunos de ustedes han escuchado de un loco. Rascal. Rascal, correct. Okay. Anyway, you guys know Tommy. Con ustedes Tommy Green. We're
going to do one thing before Tommy speaks. Vamos a hacer una cosa más antes de que Tommy hable. So Tommy's just going to have a seat right here. Because he's the man. Y Tommy se va a sentar ahí porque él es el hombre. Okay, so we did something yesterday Hicimos algo ayer as a team como equipo on Monserrate. en Monserrate. We went to the top Fuimos a la montaña and we looked over your city. y miramos sobre la ciudad. And the Lord brought to mind Y el Señor nos trajo a la mente many things that He's already done for us. muchas cosas que ya ha hecho por nosotros. And He reminded us Y nos recordó of Revelation de la revelación, 19:10. perdón, Apocalipsis 19:10. And it says that the testimony of Jesus Y dice que el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de profecía. That the testimony of Jesus in our lives El testimonio de Jesús en nuestras vidas prophetically speaks to the world around us le habla al mundo alrededor de nosotros so that they can be transformed para que ellos puedan ser transformados into who God says that they are. en lo que Dios dice que ellos son. But one thing that God has taught us Pero una cosa que Dios nos ha enseñado is that thankfulness es que el agradecimiento brings increase, trae crecimiento and unity y la unidad brings increase. trae crecimiento. So here's what I want to do. Así que esto es lo que quiero hacer, Because you've heard us say it, porque nos han escuchado and decirlo we'll say it again. y lo diremos otra vez. We're not different from you, No somos diferentes de ustedes and we're not special. y no somos especiales. We're family. Somos una familia. Amen? Amén. So here's what we're going to do. Así que esto es I lo que see you, vamos a Johan. hacer. I see you. Okay, why don't you come up now? So here's what I want to do. I want everyone in the room to remember one way Quiero que todos los que están aquí se acuerden de una manera that the Lord, en la que Dios, that Jesus, en la que Jesús has done breakthrough in your own life. ha logrado un quebrantamiento en sus vidas. I want you to think of one thing that the Lord has given you breakthrough over. Quiero que piensen en una cosa que el Señor les ha logrado, en lo cual el Señor les ha logrado quebrantar. Close your eyes. Cierren sus ojos. Close your eyes. Let's just make this real for a minute. When you have the picture of what Jesus has done in your life in your mind, Cuando ustedes pueden tener una imagen de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, hold it in your hand and raise it up. sosténganlo en su mano y levántenlo. I'll wait for all the hands. Esperaré por todas las manos. We all have something to be thankful for. Todos tenemos algo por lo cual podemos estar agradecidos. See, we believe that through this conference, Nosotros creemos que a través de esta conferencia, keep your hands up. mantengan las manos arriba, We believe that through this conference, creemos que a través de esta conferencia, that the Lord is going to bring incredible breakthrough to this nation. el Señor va a traer un quebrantamiento increíble en esta ciudad. And more than that, Y más que eso, He's going to send hundreds or thousands of you out of this nation va a enviar a cientos o incluso miles de ustedes fuera de esta nación to change the world. para cambiar el mundo. So what I want to do Así que lo que quiero hacer is start es comenzar with thankfulness. con agradecimiento. So all together, Así que todos juntos, and we're getting really good at this, y nos estamos volviendo muy buenos en esto, all together in our own words, todos juntos en nuestras propias palabras, I want to send prayers of thanksgiving quiero enviar oraciones de agradecimiento to heaven, al cielo and I want to ask Him, y quiero pedirle a Él, Jesus, Jesús, do it again. hazlo de nuevo. Jesus, Jesús, do it again. hazlo de nuevo. Jesus, Jesús, do it again. hazlo de nuevo. So with your own words, let's just lift prayers of Así que thanksgiving. con sus propias palabras vamos a levantar oraciones de acción de gracias. Father, I thank you in Jesus' name that you've done a great work, Lord. I ask in Jesus' name.
excited about what Jesus is doing in your country. Estamos muy emocionados por lo que Jesús está haciendo en su país. Year after year, we see Jesus doing amazing things among us. Año tras año vemos a Jesús hacer cosas maravillosas entre nosotros. And being back this third year is a true pleasure. Y volver en este año es un verdadero placer. Is that better? ¿Está mejor? Here's what I want to do. Esto es lo que vamos a hacer. How many of you guys were here last year or the year before? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el año pasado o el año anterior? Awesome. Lots of new faces. Maravilloso, muchas caras nuevas. Our expectancy Nuestra expectativa is es that. vamos a hacer la iglesia. So I want you to turn to a neighbor Así que quiero que te voltees a la persona que tienes al lado and I want you to put your hand on their shoulder right now. y quiero que pongas tu mano sobre su hombro en este momento. I don't want to see anyone standing alone. So if you're alone, get with a group of 2, make it 3. No quiero ver a nadie sentado solo. Si estás solo, ponte con otros y haz grupos. Jesus wants to do everything he's done Es que Jesús quiere hacer todo lo que ya ha hecho and even more. y mucho más. Jesus tells us in Matthew 18, Jesús nos dice en Mateo 18 That if we agree in anything on earth, it will be done by the Father in heaven. que si nos ponemos de acuerdo en algo en la tierra, será hecho por nuestro Padre en el cielo. How many of you guys are excited to have an encounter with the presence of God this weekend? ¿Cuántos de ustedes están emocionados por tener un encuentro con la presencia de Dios este fin de semana? So here's what we're going to do. These guys are going to start playing something, Eso es whatever lo que they vamos a hacer. Ellos van a comenzar a tocar algo and we are going to be the church. y nosotros